Bueno, buenos días, hermanos. Siempre es un placer y una bendición poder estar aquí todos juntos. Siempre me gusta venir aquí a compartir la semilla y gracias a Dios este domingo me tocó a mí. Ya casi terminamos las semillas por este año, solo nos queda el próximo domingo, pero venimos otra vez el próximo año y todo el mundo que quiera está completamente invitado a venir a participar aquí arriba. Listo, entonces muy bien, ya vamos listos para el otro año. Recordamos que la semillita es un espacio de 5 minutos donde recordamos una verdad, un versículo o un principio a nuestras vidas, ¿verdad? Porque aunque sepamos, siempre hay que estarlo recordando y recordando para poder aplicarlo realmente a nuestras vidas. Hoy la semillita se llama Jueces. Entonces vamos a ver de qué se trata. Podemos pasar a Filmina. Dice así: juzgar es emitir un juicio u opinión de algo o alguien sin tener elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. Esto, hermanos, es la definición de la palabra juzgar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo juzgo a alguien? Que yo estoy teniendo una opinión de esa persona, pero sin tener suficientes argumentos que hagan mi opinión válida. O sea, sin que yo sepa toda la verdad, sin que yo sepa todo el trasfondo, ¿verdad? Y una cosa muy importante, hermanos, es que ¿quién juzga? Los jueces, ¿verdad? ¿Quiénes son los que juzgan? Los jueces. Entonces, cuando juzgamos, nos estamos convirtiendo ¿en qué? En jueces. Automáticamente estoy en una posición, me estoy poniendo en una posición superior a la de los demás cuando yo juzgo a alguien. Entonces, hasta aquí nada más hemos visto lo que es juzgar y qué pasa cuando juzgamos, que es que nos convertimos en jueces. Ahora, yo no he dicho que esto sea malo o bueno, porque realmente, hermanos, no importa lo que yo piense, lo importante es lo que la Biblia dice. Y entonces nos vamos a ir todos a Mateo 7. Vamos a ir a Mateo 7, del 1 al 5. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de juzgar. Cuando estén listos, alguien me levanta una manita, me sonríe, gracias. Ok, listo. Vamos a leer traducción lenguaje actual, que es la que yo tengo, pero en su Biblia usted puede seguirme. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús, porque aquí es Jesús quien está hablando. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de juzgar. Verso 1. No se conviertan en jueces de los demás. Punto. Podría parar hasta aquí, ¿verdad? Ya está clarísimo. Pero vamos a seguir. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Verso 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjenme sacarle la basurita que tiene en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de otro. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Claro y tajante Jesús en Mateo. Cuando yo estaba estudiando esto de juzgar, el Señor, ¿verdad?, me habló y me dijo que compartiera esto. Y yo pues fui obediente, pero realmente cuando uno hace esto, el que confronta primero es a mí misma. Uno mismo se ve en esta posición. Y yo pude ver como que cuando juzgamos se puede dividir en dos formas. Cuando yo juzgo el pecado de otro, cuando yo juzgo el accionar de otro, cuando yo juzgo lo que otra persona hace o no hace. ¿Cómo se puede ver esto? Como: ¿usted sabe lo que hizo ese hermano? ¿Usted sabe que ese hermano le fue infiel a tal y tal persona? ¿Usted sabe lo que ese hermano hizo en 1972? Vea con quién está sentado ese hermano, vea con quién se fue en el carro. ¿Usted está viendo eso?
Y hermanos, yo hablaba y decía, ¿verdad? Si ni siquiera Jesús vino al mundo para juzgar y condenarnos a nosotros, que todos somos pecadores, entonces, ¿por qué nosotros podríamos darnos el derecho a juzgar a otras personas? ¿Acaso somos nosotros superiores a Jesús? Porque en Juan 3:17 claramente dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús vino a enseñarnos el camino de regreso al Padre. Y entonces, en este versículo de Mateo 7, Jesús les está diciendo, ¿por qué están juzgando el pecado de otras personas? Júzguense a ustedes mismos, examínense a ustedes mismos. Y después, el otro punto que yo veía con respecto a juzgar es, por ejemplo, como la primera impresión. Como cuando yo veo a una persona, casi siempre cuando vemos a una persona por primera vez, juzgamos, como tenemos una opinión, ¿verdad? Y esto viene con hablar más allá, ¿verdad? Y dice la Biblia que en la mucha palabra no falta el pecado. Y muchas veces cuando vemos a alguien, lo primero que hacemos es criticar a la persona. Como, ¿usted vio a esa muchacha? Se le ve fatal ese pantalón, está horrible, se ve espantosa, está demasiado gorda. ¡Qué espanto! ¿Por qué usa esa ropa de ejercicio? ¡Qué horror! Y hermanos, eso también es juzgar, porque uno no sabe realmente lo que está pasando y viviendo esa persona, y no es digno de un cristiano andar hablando mal de otros. Dice en Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Entonces, hermanos, de conclusión, yo creo que esta semilla es para todos y aplica para todos, porque en algún u otro momento nos hemos convertido en jueces, nos hemos puesto en esa posición superior y hemos creído que estamos por encima de los demás. Pero Santiago 4:12, que es el último versículo, nos recuerda y dice así: no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, hermanos, muchas gracias por el tiempo y la atención. Le doy el pase al pastor. Muy bien, hermanos, el saludo para cada uno y todos ustedes, también los que están ahí conectados en las plataformas. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por ser parte de este ministerio. Vamos a ver. Saludarles, que el Señor les guarde a cada uno y todos ustedes, los que aparecen por ahí en Zoom. Que Dios les bendiga y les guarde mucho. Igual para ustedes, hermanos, gracias. Vamos a ir a la Escritura en esta mañana, vamos a compartir la palabra. Espero que ya todo esté listo. Si no está listo, ya yo empecé porque voy deprisa. Más que ayer perdió esa prisa. Bien, 8388-9092 es el número del SIMPE móvil, que nunca me lo dan, que necesitamos que usted haga su SIMPE, hágalo ahí, 8388-9092, ¿ok? Alguien me preguntó, ¿qué más me preguntaron de eso? No, creo que es eso. Nada más hace falta que usted lo haga, eso es. Ok, entonces es importante que ustedes nos ayuden con esto. En esta parte tenemos retos financieros como iglesia, hermanos. Como iglesia, la iglesia cada vez en esta área, no sé si ustedes tienen, yo es que vivo más cerca de algunas comunidades de fe. Aquí en Costa Rica se cierran iglesias por falta de esa parte, hermanos, de que los hermanos no están acuerpando y apoyando. Se perdieron 450 iglesias en Costa Rica, y mucho de esto es por falta de ese apoyo. Que no nos pase, hermanos, a nosotros, que ustedes sean fieles al Señor en esto del dar. Hoy que vamos a hablar de este capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, y los pongo en contexto: las bendiciones y las maldiciones, que son verdad, que son verdades eternas, y que hoy vamos a trazarlo a través de las Escrituras. Amén. Bien, en Deuteronomio capítulo 28, verso 1, y el tema para esta hora es causa y efecto. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado.
La causa, cuando se habla de causa, se habla de la razón por la que algo sucede. Eso es causa. ¿Ok? Cuando alguien dice causa y efecto. Causa explica la razón por la que algo sucede. Y el efecto es la descripción de lo ocurrido. Entonces, hablamos de causa como algo que es la razón por lo que algo sucede. Y el efecto es la descripción de lo ocurrido. Este texto de Deuteronomio, capítulo 28, que vamos a analizar, está acompañado, lo hice acompañar, y por favor ustedes me acompañan a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Y el apóstol Pablo a los Gálatas les empieza exhortando con respecto a algo que estaba sucediendo en medio de esa iglesia de los Gálatas. Y dice el apóstol Pablo, cuando empieza en Gálatas, él les habla de la insensatez. En el capítulo 3 le dice: Gálatas, qué insensatos son ustedes. ¿Cómo es que ustedes se dejaron engañar? ¿Cómo es que ustedes los fascinó obedecer? Los fascinó, dice, para no obedecer a la verdad. Y es que no se obedece porque hay un faltante a veces de Cristo. Ustedes recuerdan ese texto. Es que el Señor estaba llorando y me recordaba este texto cuando la mujer cuando esta mujer va al sepulcro, creo que es Marta, y estaba llorando Marta, y lloraba, y se apareció aquí diríamos el panteonero, ¿verdad? Ahí le dicen el horta, no sé qué. Se le aparece y le dice: ¿por qué esto está llorando? Y le dice: es porque se llevaron a Jesús. No lo encuentro, se lo llevaron. Aquí tenía que estar y ya no está. Se llevaron a Jesús. Y creo que a veces en nuestras vidas Cristo empieza a desaparecer en muchas áreas. Cristo empieza a desaparecer. En el púlpito a veces Cristo empieza a desaparecer, hermanos, y aparece en algunos otros temas, que es donde nosotros no podemos caer en la trampa, porque Cristo es presente, la palabra es y debe ser presente. Esta mujer lloraba porque se habían llevado a Cristo, porque Cristo no aparecía. Dice: ¿quién sabe qué lo hicieron? Su cuerpo estaba aquí, pero ya no está. Yo creo que sería una decepción y un fraude si usted viene a la iglesia y no encuentra la palabra trazada de verdad. Yo agradezco a los hermanos que siguen impulsándose, a los del taller del maestro. Nos ha costado, porque de verdad, luchas. Que por cierto, para el próximo domingo que está lo de la actividad de mujeres, nosotros el jueves vamos a hablar de esto, que nos conectamos los del taller del maestro, para que estén en actividad de las mujeres, por favor, porque es importantísimo. ¿Ok? Gracias. Pero el jueves conversamos de esto. Pero qué importante es ver las personas estudiando la palabra. Porque ahí es donde está Jesús. Ahí está, en la palabra. Es ahí donde usted lo puede encontrar. Pero se ha perdido, hermanos. ¿Cuánto estudiamos la Biblia? Hoy cuando hablamos de las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, vamos a encontrarnos que hay cosas y argumentos que son lo que a nosotros nos corresponde. Básicamente, y me adelanto, perdón, básicamente me adelanto, 3 aspectos que nosotros tenemos que hacerlo y que nadie lo puede hacer por usted y por mí. 3 aspectos que son dentro de los imperativos de Dios con respecto a los mandamientos. Este texto o el contexto de este texto de Deuteronomio 28, que es Moisés recordando de su infancia todas las promesas de Dios, las bendiciones y las maldiciones, está trazado sobre el tema de la obediencia. Pero nosotros hoy tenemos mandatos de parte de Dios. Dios no ha dejado de estipular nuestros mandamientos. Si usted mata, usted no puede ir al cielo. Si usted roba, no puede ir al cielo. Y esos son mandamientos que estaban en el Pentateuco, estaban en el Decálogo. Hay mandamientos, sí, Jesús vino y cumplió. Aleluya. Gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos
mandamientos que cumplir y están los imperativos que la palabra de Dios nos habla. Y 3 cosas que usted puede y tiene que hacer que nadie las va a hacer por usted. Decidir congregarse. Esa es una decisión suya personal. Si usted no lo hace es porque usted no quiere. Y si usted quiere ponerle no puedo, está bien. Y si usted quiere ponerle no me gusta, lo que quiera ponerle uno ya es un asunto de uno. Pero eso es un asunto que solo usted lo decide. Lo segundo es orar. Solo usted decide si usted es una persona de oración, de intercesión, una persona de contemplación de Cristo, ¿verdad? De estudio de la palabra. Y el otro es dar conforme Él te ha dado. Es un asunto de su corazón, voluntariamente. Si usted no lo hace, es un asunto suyo con Dios. Estos 3 aspectos, hermanos, son de obediencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Porque ninguno de todos estos son gravosos. Ninguno. Aún el dar, usted Dios no le da, no le pide que dé más de lo que Él le dio. Ni Dios le está diciendo que dé si no tiene, le está diciendo que dé de lo que Él le da. Pero, por ejemplo, que sería el más, que usted diga, ahí, qué tirada, es que no me sale el presupuesto, digamos. Pero la oración, ¿qué necesito para orar? Si lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Estudiar la palabra, ¿qué gravoso tiene? Si tenemos 50,000 Biblias, si tenemos, usted entra ahí ¿verdad? A internet y usted encuentra versiones de versiones. Cosas que tenemos que reflexionar esta mañana. Pero bueno, el apóstol Pablo en capítulo 6, hablándole a los Gálatas de la insensatez, les dice, en capítulo 6, verso 7, vean que el apóstol les dice, no se engañen. Y así es como empieza. ¿Cómo es que empieza? Otra vez, digámoslo, hermanos, vamos, con ánimo, que la tos no me gane. ¿Cómo es? No se engañen. No se engañen. No nos engañemos, porque los únicos engañados pudiéramos ser nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios. Es más, nosotros no podemos engañar a otra persona. Uno piensa que sí. Y la verdad es que usted no está engañando a alguien. Lo que pasa es que esa persona creyó que eso era verdad. Entonces no es un engaño. Usted es el primero. Yo soy el primero que me engaño cuando creo que estoy engañando. Amén. Y cuando creo que me salió la cosa y engañé. Por eso Pablo dice, no se engañen. No se engañen, no se engañen. Porque sí hay algunas cosas que los cristianos a veces hacemos. Y dicen, Dios no puede ser burlado. Nosotros pensamos que sí, nosotros pensamos que Dios no se da cuenta de todo. Nosotros pensamos, hacemos números diferentes a los de Dios. Nosotros pensamos que Dios sí no se da cuenta de que yo estoy haciendo algo incorrecto para justificar algo con lo que quiero vivir. A veces nosotros pensamos que de verdad, no, yo creo que Dios sí de verdad me va a perdonar. Un tema que tendríamos que descubrirlo a la luz de la palabra. ¿Perdona a Dios todo? Y ustedes seguro ya dijeron que sí. Cuidado, hay cosas en las que nosotros necesitamos reflexionar más profundo en esto, hermanos. Y hoy quiero que nosotros reflexionemos más profundo. Esta es una iglesia que tiene que ser profunda. Si es una iglesia sana, tiene que ser profunda. Y la profundidad es un tema que se adquiere a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de la obediencia en los ejercicios espirituales, hermanos. Porque la palabra tiene que salir. Cuidado con aquellas cosas que nosotros pensamos. Cuidado, que Dios no se puede engañar. No se engañen. Vea que Pablo dijo, no van a poder engañar a Dios. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hermanos, eso es la verdad de capítulo 7, de Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosecha. Esa es una realidad natural. Eso es natural. Ahora estábamos hablando ahí un poquito de deportes, ¿verdad? Aquí los hombres que nos gustan. Y decía Mike y con Alex que estábamos hablando, ¿verdad? Cómo se cometen cosas, se hacen cosas que son injustas naturalmente, ¿verdad? Y hay un precio a pagar, ¿verdad? Hablando de un seleccionador que al final, ¿verdad? Le cerrucharon el piso, le hicieron un poco de cosas y
y hoy a nivel futbolístico se está pagando un precio altísimo, ¿verdad? Porque lo que se siembra se cosecha, aún en eso que es tan superfluo, hermanos. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestra vida, pensemos en nuestro cristianismo, pensemos en nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hay tanta consecuencia de asuntos que están pasando en nuestros hogares? Hermanos, es que sí es de reflexión, no es de condenación, porque si usted se condena es porque todavía usted no ha conocido a Cristo. No hay condenación para los que estamos en Cristo, dígalo. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Otra vez, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces el mensaje no puede salir y que usted pueda decir, me hago sentir todo condenado por eso, y es que yo sí no oro, yo no estudio la Biblia, yo no doy ni pa'l pan. Es decir, no, hermanos, no hay condenación, pero sí hay arrepentimiento, si estoy haciendo lo incorrecto. No hay condenación, pero sí hay rectificación. No hay condenación, pero sí hay un cambio de proyecto y de forma y de vida. Amén. Tenemos que ser muy serios en esto. Y nosotros como iglesia necesitamos seguir siendo muy serios en el trazar las escrituras de la forma adecuada, de vivir un cristianismo. Decía Giselle hoy en su testimonio que me gustó, me quitó como media hora, no, mentira. Pero que al final es cierto, hermanos. ¿Por qué ya no hay tanta, esa convicción de venir, de estar, de servir, de animarnos, de estar y de darle duro a las cosas del Señor, de estudiar la palabra, de orar y de la vigilia y del ayuno y del dar de lo que tengo y de meterme en los proyectos y dar para misiones y dar para canasta y dar para la iglesia y dar para... ¿Por qué? ¿Por qué esa emoción? ¿Por qué eso no? Hermano, porque se ha ensuciado el evangelio, se ha ensuciado porque Cristo ha desaparecido. Pero que se haya ensuciado no significa que no tengamos que decir las cosas. Hay que seguir haciéndolo y haciéndolo de la forma adecuada. Porque así es como funciona la iglesia. La iglesia funciona así, la bendición de Dios funciona sobre esto. Está trazada sobre pactos condicionales y sobre pactos incondicionales. Y una de las cosas que nosotros no podemos olvidar, hermanos, es que el texto anterior en el Antiguo Testamento, desde Éxodo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros necesitamos entender y interpretar que el Antiguo Testamento es el reflejo de una forma de reflexión para entender y aplicar el Nuevo Testamento. Si yo dejo el Antiguo Testamento botado, yo me perdí en el camino. Ahí están los israelitas pensando que Dios es un Dios bueno y que tienen que regresar a Dios, pero nunca regresan. Que el Dios que los sacó del Éxodo, los sacó con mano poderosa, abrieron el mar, pudieron ver la roca echando agua, pudieron ver el maná cayendo del cielo, pudieron ver tantas cosas y todavía no están tan convencidos porque siguen esperando en Dios, como en el Salmo 42, siguen esperando en Dios. Salidos de Egipto, pasados por el desierto, no llegando a la tierra prometida, hay una maldición. Satanás los ha tenido entrampados por siempre hasta el día de hoy. Ahí están peleándose entre ellos. Porque los pactos condicionales y los pactos incondicionales siguen siendo función y están ahí. Aleluya. Por eso, no nos engañemos. No, dice... No se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Muy parecido a los israelitas del Antiguo Testamento, se pronostica que los cristianos contemporáneos experimentarán prosperidad, enriquecimiento y también maldiciones en todos los aspectos de la vida debido a la obediencia o a la desobediencia a la palabra de Dios. Está probado, hermanos. Amén. La fe no lo hace fácil, la fe lo hace posible, pero dentro de eso posible también hay argumentos, hay sufrimiento, hay una teología del sufrimiento que tenemos que entenderla y trazarla y trabajarla, y tenemos que orar y clamar al Señor sobre estas líneas, para que el Señor venga con sanidad. Los milagros de Dios siguen existiendo. Yo estoy orando por un milagro para la hermana, con ese hombro, en el nombre de Jesús, Carmencita. En el nombre de Jesús, estemos orando, acompañando a la hermana que tiene una fisurita ahí en el hombro. Y estemos clamando. Yo creo que Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios sanador. Amén. Y estamos orando por las familias, por nuestros hijos, hermanos. Estamos orando por este país. Hermanos, estamos orando por tanta violencia. Estamos orando por nuestros niños y nuestras niñas. Hay un proyecto que va para la Asamblea Legislativa para rescatar y salvaguardar a nuestros hijos. Con promesa.
Ya el señor presidente, por lo menos en una reunión que tuve el miércoles, dijo, por este lapicero que ustedes ven aquí, yo eso lo borro de ahí, yo no voy a firmar nada que vaya en contra de los niños y las niñas. Y eso es una victoria, hermanos. Porque políticamente pudieran decir cualquier cosa. Y eso es interesante, hermanos. Y está diciendo no al aborto. Y está diciendo no a aquellas cosas. Y está siendo consecuente. Hay que orar por nuestros gobernantes. Así a usted, ¿verdad? Sea de su simpatía o no. De todas formas, cuando uno está en algún puesto de posición, yo me he dado cuenta, hermanos, de alguna posición, ¿verdad? Que es pública. En este caso, un pastor se vuelve público. La verdad es que muchos lo quieren, la mayoría no, una gran parte sí, otros lo aman, otros le dan, otros no lo quieren ni ver ni en foto y otros lo que sea, pero al final no importa, hermano. ¿Sí? Al final uno tiene que saber para quién hace el tema, para quién hace las cosas. Les hablé, ¿verdad? El otro día de Gálatas, capítulo 1, verso 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que los mandé ahí, ¿o no? ¿Busco el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Ah? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Porque las personas necesitamos entender a quién estamos sirviendo. Y hoy decía Rebeca Benavides algo que es interesante. Sí, usted puede pensar todo lo que sea, usted puede querer o querer y querer todo lo que sea, pero lo que es válido es lo que dice la palabra. Amén. Amén. Porque uno se siente, hermanos. Hay gente que uno se encuentra en el camino y creen que porque usted es cristiano, usted tiene que hacerle todos los favores. Por ejemplo, si se han encontrado gente que dice, ¿cómo es posible si usted es cristiano? Es que ¿cómo es posible si usted es pastor? Parece que entonces como soy pastor tengo que decirle todo que sí. Es decir, no es así. Porque la maldad está. Ahí nos robaron una cuestión de aquí. Yo vacilo a Ania, que no está afuera. Le digo, Ania, apenas usted se va, empiezan a hacer estragos. Ya le robaron una tapa ahí. Y hacen estragos la gente, pero la gente cree que usted tiene que tener misericordia y decir, pobrecito, sí, que se lleven eso. No es cierto, hermanos. Nosotros tenemos que entender a qué hemos sido llamados, a honrar el nombre del Señor. Amén. Ahora, la causa y el efecto tienen una trascendencia en medio de esto y tiene que ver con que más específicamente Deuteronomio 28 va a delinear el concepto de causa y efecto en nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver, por ejemplo, Dios no puede ser burlado. El hombre ciega lo que siembra. Esa es una verdad absoluta, hermanos. En cualquier campo de la vida que usted lo pueda ver, hermanos. Y si no, pruébelo. Pruébelo en su vida, pruébelo en la vida suya. Pruebe en la siembra que usted hace. Lo que usted siembra, eso va a cegar, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Deuteronomio 28 delinea el concepto de causa y efecto en nuestra relación con Dios. Amén. Y entonces nuestras elecciones y acciones, ya sean que desafíen o se alineen con la ley de Dios, generan ciertos resultados. Realmente los resultados que salen de la obediencia a Dios son la realidad de Dios. Otra vez, voy a decirlo, la realidad de Dios es la que va a hacer que resultados vengan, hermanos. La realidad de Dios. Nosotros no vivimos por resultados, nosotros vivimos por realidades, pero las realidades traen un resultado. No es lo mismo que yo trabaje por resultados, porque cuando yo trabajo por resultados, sencillamente entonces me empiezo a alinear a ciertas cosas. De ahí que la falsa doctrina de todo estas, de la superfe y de la prosperidad, han equivocado el camino, porque te dicen entonces si usted da 1000, el Señor te devuelve 1000, ¿verdad? Cuando no es esa la realidad de Dios. La realidad de Dios es que Él nos ha dado más. Usted y yo, por más que dé, usted nunca le podría pagar a Dios ni la milésima de ninguna parte de su obra preciosa, porque no hay pago para esto, es de gracia. Amén. Amén. Ahora, veamos Deuteronomio 28, que es el principio que se refleja en la enseñanza del Nuevo Testamento, cuando el apóstol nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que el hombre ciega lo que siembra. Amén. Y entonces, en Deuteronomio 28, y hay algo que yo quiero que vea,
que la bienaventuranza de los obedientes es una realidad. Deuteronomio 28, por lo menos del verso del 1 al 14, aplica para que nosotros entendamos qué es lo que Dios va a hacer con los obedientes. Y después del versículo 14, ¿qué va a hacer con los desobedientes? Porque Dios es parejo, Dios retribuye. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno, Dios da parejo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. A mí me encantaría que usted lea esa última parte. 1, 2, 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo en sus cartas anuncia y dice, y es verdad. Usted es bendecido en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nada de lo que usted haga o yo haga, nada de lo que yo deje de hacer o no haga va a hacer diferencia en la bendición espiritual que hemos tenido y tenemos en Cristo Jesús. De eso tenemos que estar seguros, amén, amén. Pero ese es el gran propósito de Dios, ese es el gran plan de Dios, esa es la gran realidad de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia, también necesitamos despertar a que hay toda una forma en la que Él nos hace participantes. Somos participantes activos en la obra de Dios. De ahí que esa bendición espiritual en Cristo Jesús que yo tengo, efectivamente tengo que realizarla. De lo legal a lo vivencial. Él lo prometió, Él lo hizo, pero hay condiciones escritas en las cuales yo necesito trazarlas, hermanos, y ver y examinar cómo estoy caminando en mi vida cristiana. Por eso no es solamente aceptar a Cristo. Por eso una cosa es que usted sea una persona que viene a la iglesia y que usted diga, bueno, yo realmente soy una persona convertida al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué tal su convicción? Porque una cosa es la conversión y otra cosa es la convicción. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Y si tuviéramos los circulitos aquí, pondríamos en Cristo, es estar, posiblemente usted ha sido convertido, pero usted está convencido que Cristo en usted es la respuesta y la esperanza de gloria. Cristo en usted es su vida. Es Cristo en usted su vida. Es Cristo en mí mi vida. Hermanos, porque la salvación está trazada sobre la obra de Cristo, pero la vida eterna y la vida que camina y trasciende en frutos de obediencia en el Espíritu, se trata de Cristo en mí. Cristo como mi vida. No Cristo como mi Salvador solamente, sino Cristo como mi vida. El apóstol Pedro hace teología por todo lado con respecto a eso. Leas en Pedro hoy en la tarde. No vean ningún programa de televisión. No, mentira. Y entonces van a ver que descubrimos esto. Entonces somos bendecidos con toda bendición. Ahora, esta parte quiero que nosotros nos la llevemos como una frasecita que el Señor siempre me regala. También a mí, en medio de todo lo que leo, veo y estudio, porque de verdad. Dice, oír es información, obedecer es transformación. ¿Lo podemos leer? 1, 2, 3. Eso está en la Biblia, nada más que está ahí como. Dice que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Oidores olvidadizos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque oír lo que hace es informar. Yo les estoy informando si ustedes oyen. Pero si ustedes obedecen a la palabra, no a lo que yo diga, no, a la Biblia. Y bien trazada, me hace gracia. Con ese grupo del taller del maestro ya me encantan. Son gente tan estudiosa. Y les mando una cuestión que me encuentro ahí con respecto al Salmo 42. Y hoy 3 personas llegaron y exactamente les faltó nada más las pancartas diciendo, eso no está bien, eso no es suyo, eso no está correcto. Y yo decía, de verdad que dele alas y verá cómo vuelan, como las águilas. No, gracias hermanos a los del curso, porque ellos reflexionaron en algo que yo envié y a ellos no les pareció y ellos hicieron su observación, su interpretación y su aplicación y no me lo valieron. Entonces les dije, bueno, deséchenlo. Después hablamos, eso sí, que yo tengo mi argumento para tratar de defender. Voy a perder porque con Abu que va.
y con Olguita y con doña Olga también y con Steph y con Santiago, y que eso que no vino Alex, que sí es cierto que es una cosa terrible, pero bueno, bendito el Señor. Entonces, oír es información, obedecer es transformación. ¿Cómo es? Oír es... Aleluya. ¿Qué queremos ser? Transformados. Pues es importante la información, pero la información es algo con lo que yo tengo que traducirlo en esto. Y sobre esto es donde entonces la obediencia está siempre conectada con la bendición. Hermanos, esa es una verdad. La obediencia está conectada, está siempre conectada con la bendición. Si usted quiere ser bendecido en cualquier área de su vida, sea obediente. Sea obediente, hermanos. Esa es como la gran forma en la que a nosotros siempre nos han dicho, vea, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Algo pasó allá. Sí, me dice Alejandro, sonriendo, y uno se acongoja todo. No me pasa, Ale. Muy bien. Bueno, obedecer es mejor que los sacrificios. La vida obediente será bendita. ¿Lo ven ahí? Esa última parte, leámoslo juntos, por favor. Gracias. Obedecer es mejor que los sacrificios. La vida obediente será bendita. Amén. Y realmente ahí es donde nosotros empezamos a descubrir que la obediencia a Dios no suele ser fácil. No suele ser fácil, mucho menos popular. Es decir, la obediencia a Dios no suele ser fácil y mucho menos popular. Cuando vivimos en obediencia a Cristo, vamos a construir, hermanos, nuestra vida sobre cimientos firmes. Pero es en la obediencia, obedecer mejor que los sacrificios. El Señor lo dice allá atrás y se lo dijo también al rey Saúl. Es mejor, yo no quiero, obediencia quiero, no sacrificios. Dios no nos está pidiendo un sacrificio, hermano. Usted no puede saber o usted no puede sentirse que venir a la iglesia es un sacrificio, porque debe ser obediencia. El dar no puede ser un sacrificio, debe ser obediencia. El orar no puede ser un sacrificio, debe ser obediencia, hermano. Porque el día que nos sentamos tan obligados en esto, nosotros no vamos a encontrar. Sí es cierto que no es tan fácil, por eso yo decía, la obediencia a Dios no suele ser fácil y mucho menos popular. Nosotros creemos a veces que obedecemos a Dios, pero registrémonos o revisémonos en esas tres áreas que les hablé al principio. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Cómo estamos? En aspectos que usted los puede hacer en cualquier momento, que son de libre o de libertad, o que son libres en el sentido de que yo si encuentro una obligatoriedad selectiva o una obligatoriedad en amor para hacer las cosas que Dios demanda de mí. Porque usted entró por gracia, pero una vez en la gracia usted tiene que abrazar la verdad. Y la verdad es la que me hace libre. Y la libertad es la que hace los justos juicios de Dios. Dios sí sabe cómo juzgar nuestro corazón. Dios sí sabe cómo juzgar nuestras vidas. Y si Dios nos está pidiendo algo, Él no pide más de lo que usted pueda dar. Por eso es que los justos juicios de Dios empiezan a atravesarse en medio de esto. Entonces, cuando Él me dice que debo hacerlo, lo hago por amor. Por supuesto que si soy un hijo de Dios y soy un creyente y soy un peregrino de Dios en este mundo, como dice Hebreos y como dice el apóstol Pedro, que somos peregrinos y extranjeros, yo me someto y me sujeto a la autoridad de Dios. Y entonces lo que Dios me diga es sí, Señor, lo voy a hacer, sí, Señor. Porque si no, entonces, ¿qué hijo de Dios soy? ¿O qué hijo del rey soy? ¿O en qué reino estoy militando? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces sí se reviste de una obligación en amor. ¿Sí me doy a entender en esto o hay duda? Porque no quiero que ustedes tengan duda en esto. Porque cuando hablo de obligatoriedad no es un asunto de un sacrificio, es un asunto de la convicción de hacer lo correcto cueste lo que cueste. Es que no es fácil, es que no es sencillo. Es que no es sencillo agarrar y decir, sí, voy a ir a la iglesia, aunque trasnoché, no dormí bien. Sí, pero la palabra me dice y me enseña que yo como hijo de Dios debo ir a la iglesia. Sí, la palabra de Dios me dice que debo orar. Sí, la palabra de Dios me enseña que debo de dar.
Entonces, como tal lo hago, lo registro como un asunto, no como un sacrificio, pero sí como una obediencia en amor. Amén. Esto me reviste a mí de una forma en la que yo me siento realmente privilegiado de ser llamado hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios toma su cruz, se niega a sí mismo y le sigue. Ese es un asunto. Si usted no lo quiere hacer, yo no sé por a dónde va usted, pero la palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Se acuerda aquel joven rico? Acuérdense del joven rico. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se acuerdan del joven rico? Uno muy que era rico. ¿Se acuerda? Que le dijo: Señor, ¿qué hago para seguirte? ¿Qué hago para heredar el reino? Y el Señor le dice: haga esto, todos los mandamientos. Y dice: todo eso hago. ¿Y qué le dijo Jesús? No, pues vaya, venda todo y tráigalo al pastor de la iglesia de Plaza Víquez. Y les da risa. ¿Y qué dijo? Dice que se volvió y se puso triste en su corazón. ¿Por qué? Pero Jesús no accedió. Jesús tiene una forma. La palabra tiene una forma, hermanos. No podemos salirnos de la forma. Y aquí es donde vienen las bendiciones en estos 15 minutos que me quedan. La obediencia a Dios no suele ser fácil y mucho menos popular. Recuérdelo. ¿Cómo? Otra vez. Leámoslo. 1, 2, 3. La obediencia a Dios no suele ser fácil y mucho menos popular. Porque si usted me dice que qué fácil es obedecer a Dios, hermano, yo sé que es de muchísima bendición obedecer a Dios, que es de las cosas preciosas y hermosas obedecer a Dios. Hermanos, es de bendición obedecer a Dios. A mí me cuesta. En muchas áreas yo tengo que agarrar y dice: Señor, de verdad, Señor. Y no se encuentre usted reprendiendo a Dios en vez del diablo. Te reprendo, pero son cosas, y máximo cuando Dios a usted le dice: vaya, ame a esa persona, vaya, vaya, dele, vaya, predíquele, vaya, y vuelva a perdonarle, vaya, ámelo, vaya, perdone a ese jefe que es un grosero, feo, ¿verdad? Petulante, aleluya, qué duro, hermanos. O al esposo, o a la esposa, o a los hijos, o al vecino que te injuria, que te calumnia, amén. Es que no es fácil, pero sí es una recomendación, amén. Ahora, veamos esto, hermanos. Los siguientes son las bendiciones de la obediencia, y aquí es cuando Deuteronomio empieza a aparecer en esto, porque la obediencia siempre está conectada con la bendición, como lo está la desobediencia con la maldición. Lutero dijo esto. Martín Lutero, el gran reformador, dijo: prefiero obedecer a obrar milagros, dijo. Prefiero obedecer a obrar milagros. Ahora, pero los obedientes obran milagros, milagros de gracia por el poder de aquel que obra dentro de nosotros. Obedecer es mejor que los sacrificios. La vida obediente será bendita, hermanos. La vida obediente será bendita. No perdamos la bendición de Dios. Vean esto, hermanos. Número 1, vean el verso 1 de capítulo 28 en Deuteronomio, perdón, Deuteronomio 28. Tome agüita. Tome agua. Es que estoy con una tos ahí rara. Y eso que todavía no cumplo 65, nada más imagínense qué tragedia. No, en el nombre de Jesús vamos a estar más fuertes y poderosos. Deuteronomio 28:1, vea, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es una de las formas en las que el Señor dijo: siendo puesto en alto sobre todas las naciones en la tierra si usted me obedece. ¿Cuántos podemos creer esto? Y alguien diría: bueno, sí, es que el contexto y los primeros que iban a recibir esto era el pueblo de Israel. Es un mensaje al oyente primero, el pueblo de Israel. Más nosotros entendemos que estas bendiciones están también trabajadas y tratadas en medio del Nuevo Testamento, que podría aplicárselos a nosotros. Jesús, hablando con respecto
a esto de las naciones, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dice, aquellos que son hijos del reino son hijos y les he dado, dice, todas las cosas conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es decir, que el registro bíblico a nosotros no nos deja salirnos y pensar que esto solo aplica para el pueblo de Israel. No, aplica para usted y aplica para mí, si somos obedientes. Si nosotros, porque hoy nosotros también tenemos mandamientos, siendo puesto en alto sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, vean qué tremendo, porque habla de muchas formas de comodidades materiales. Este Deuteronomio 28 habla, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Una canasta bendecida como la vasija de la viuda. En una nunca puede, del que nunca quedó vacía. ¿Recuerdan ese famoso milagro? El pan y el agua los tendrá seguros. Mejor es el poco de los justos, las riquezas de los muchos malvados. La Biblia está llena de estos aspectos de bendición para nosotros. Amén. Ahora veamos el verso 4 de Deuteronomio 28. Porque bueno, en el verso 2 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Hermanos, es una realidad. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. En el verso 4, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Note que en este verso 4, cuando está diciendo que es bendito el fruto de la carne y el producto de la tierra, bendito el fruto, hermanos, porque es Dios el que puede, todas estas cosas las produce Dios, no las puede producir usted. Es Dios quien produce todo esto que está mencionando 28:4 es bendito será el fruto de tu vientre. ¿Quién lo produce? Dios. El fruto de la tierra, ¿quién lo produce? Dios. El fruto de tus bestias, ¿quién lo produce? Dios. De tus crías, ¿quién lo produce? Dios es el que produce todo. Nosotros somos bendecidos por Dios. Usted tiene lo que tiene porque Dios a usted le ha placido. Y usted me diría, sí, yo he trabajado mucho. Sí, claro. Espero que no, por trabajar mucho y por hacer muchas cosas, no nos olvidemos del Dios que es el que da todas las cosas. Amén, hermanos. Porque a veces nos olvidamos de quién es el que nos da. Y por causa de lo que Él nos da, hermanos, empezamos a fallarle a Él en muchas áreas. Así es. ¿Aló? ¿Aló? Cuidado, mis amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Amén. Es que ayer me contaban una, pero no voy a contar eso porque... No sé si lo voy a contar porque me hizo mucha gracia. Es que ayer en la tarde estamos aquí, que están ensayando estos chicos, y entonces yo voy ahí aquí. Bueno, yo tengo 30 años de vivir por aquí, ya conozco un poco de gente. Pues me encuentro ahí a un Mario y me encuentro al otro señor, y ¿sabe qué, pastor? Que no sé qué. En eso se arrima el pastor para la gloria de Dios, Giovanni. Empieza a hablar, pastor, mira que, le digo, pastor, no sé, bueno, entonces me dice, mira que estoy así como medio chocado. Le digo, ¿por qué pasa? Dice, es que estuvimos orando, dice, por un hermanito. Dice, para que el Señor le reparara un carro porque, ¿verdad? Porque necesitaba para su asunto de trabajo y, ¿verdad? Y el hermano, no sé qué. Dice, pero eso hace, dice, ya como un mes. Dice, el Señor le bendijo con el carro. Dice, y no va pasando hace un rato ahí como en la mañana, no, dice, como a mediodía. Y me dijo, pastor, aquí estoy, aquí vengo a decirle que es que no he vuelto. Porque vea, estoy trabajando todos los días, de viernes a sábado y sábado casi hasta la madrugada. Y los domingos lo ocupo para lavar el carro. Para lavar el carro. Bueno, y el pastor decía, yo decía, paz, qué duro. ¿Verdad? Duro. Uno como pastor, uno dice, entonces mejor no oro, porque no. Pero al final, hermanos, cuidado que la bendición de Dios no se convierta en mi justificación o en mi excusa como para no hacer las cosas que Dios demanda de mí. Amén. Porque Dios es un Dios celoso, no puede ser burlado. Vean y sigamos ahí, porque tengo que terminar. Los enemigos que se levantan contra ti serán derrotados. Vean el verso 7, me encanta. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. La promesa de Dios en medio de esto, hermanos, es congruente, hermanos.
¿Por qué? Porque el Señor va a enviar bendición sobre todo aquello en que Él ponga su mano. El Señor nos va a guardar, hermanos, en la comunión permanente. Él va a confirmar que es un pueblo suyo. Y por eso Él dice, los enemigos que se levanten contra ti serán derrotados delante de ti. Hermanos, uno lo ha logrado ver muchas veces. Hay cuantas personas que se levantan en contra de uno. Hermanos, y si uno realmente ora al Señor y clama al Señor, uno ve cómo Dios en su gracia y en su favor le favorece a uno, hermanos, y lo deja. Esto es una gran bendición. ¿Por qué? Porque los enemigos están. Una de las cosas que nosotros debemos de advertir desde la parte pastoral, desde la parte de la prédica, desde la parte de la Biblia, desde la parte del estudio bíblico es, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que entender, y yo también, es que se van a levantar muchos enemigos. Solo propóngase usted estar en iglesia a tiempo siempre para que vea. Solo propóngase usted orar todos los días para que vea. Solo propóngase usted dar de lo que Dios le da para que vea. Hermanos, le aparece todo. Se le subieron la luz, el agua, el teléfono. Y usted dice, y lo que tenía para dar ya no me alcanza, el alquiler. Aunque no, ¿verdad? Si usted saca el diezmo antes no le va a pasar eso. Pero los enemigos que se levantan contra ti serán derrotados. Pero si usted quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, realmente la obediencia viene a ser probada. De 1000 formas, hermanos. Es solo que a usted se le ocurra decir, ahora sí es cierto que voy a mantenerme firme. Propongo hacer esto, hermano, y la cosa se viene. Pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jehová mandará la bendición sobre tus almacenes y en todo aquello que pusieres. Vea, esto es una verdad de Dios que está aquí. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra. El Señor tu Dios te da. Hermanos, eso es verdad. Tuve la experiencia de compartir, conozco una familia que están allá en Estados Unidos que entraron por el Río Grande, bien bañados para entrar al otro lado, ¿verdad? Al final ellos empezaron, hermanos, y hoy son gente que han prosperado de tal forma, bajo la convicción y la promesa de que el Señor va a mandar bendición y añade Dios bendición con el trabajo. Han sido gente fieles, hermanos, a pesar de muchas dificultades, a pesar de muchas situaciones. Y yo sí creo, hermanos, que nosotros en medio del camino, en medio de lo que pongamos, si somos fieles a Dios, la bendición de Dios va a correr como ríos de agua viva. Seréis un pueblo santo, verso 9, y voy terminando. El Señor te confirmará, verso 9, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado, siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. Es decir, usted va a ser santo delante de Jehová siempre y cuando usted camine en los conceptos, en los principios de Dios, hermanos. Y usted es obediente. Él dice, seréis un pueblo santo a Jehová. Hermanos, esta es una verdad que solo usted y yo la podemos vivir. Y yo doy gloria a Dios porque sé que Dios es un Dios fiel, es un Dios que de verdad dice y llama las cosas que no son como si fueran. Dios está diciéndole al pueblo, usted puede ser un hombre, una mujer bendecida, usted puede ser prosperado, usted puede ser victorioso, usted puede ser santo si usted me obedece. Sin que en medio de todo esto, hermanos, venga y hay pruebas, hermanos. Y hay dificultades y hay situaciones. Amén. Porque la fe no lo hace fácil, la fe lo hace posible. Pero nosotros tenemos que tener también la convicción de la bendición. Amén. Nosotros somos bendecidos. Yo estoy seguro que de los que estamos aquí, de los que usted pueda conocer, son gente que realmente, si están obedeciendo a Dios, viven una vida de bendición. Más el mentiroso, más el que defrauda, más el que es negligente en el caminar con Dios, usted no lo ve prosperando. No lo ve por ningún lado, hermano, prosperando. No lo ve. No lo ve. Y si hace un asunto de prosperidad, usted le va a descubrir detrás qué es lo que hay. Porque tienen un montón de cosas, pero de ahí sí, a través de unos recursos que no son los recursos de Dios. La bendición de Dios es por gracia. La bendición de Dios trasciende en obediencia. La bendición de Dios no añade tristeza, hermano.
Amén. Porque Dios es bueno. Yo quiero que usted y yo salgamos esta mañana de aquí. Jehová te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en tu tiempo. Los versos 11 y 12. En el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá su tesoro de bondad en el cielo, y en su tiempo te enviará lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado a nada. Hermanos, y estas bendiciones, Jehová te abrirá su buen tesoro. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Dios sigue siendo fiel, su fidelidad nunca falla. Y la palabra del Señor nos anima, y terminamos ahora sí con esto. Deuteronomio 28 revela profundos principios espirituales, morales, sociales y económicos que todavía suenan verdaderos en nuestras vidas hoy. Amén. Amén. Esto es una verdad para nosotros hoy. Hermanos, cuidado, también nos engañamos. La prosperidad de Dios no solamente es un plano económico. La prosperidad de Dios son aspectos espirituales, son aspectos pues económicos, son aspectos también morales y sociales. ¿Cuántos hemos sido bendecidos y hemos cambiado nuestra moral? ¿Cuántos hemos sido bendecidos y hemos cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos? ¿Cuántos de nosotros socialmente salimos de un mundo de pecado, de tinieblas, de maldición, y somos hoy bendición? Amén. Amén. Eso también es la bendición social y por supuesto la bendición económica. Porque lo que usted se tragaba en aquello que gastaba, ¿verdad? Sin volver a nadie, Alex. No, mentira. Hoy usted no lo gasta, porque es más barato una coca que lo otro. Y usted no se toma 20 cocas. De lo otro se puede tomar 20, ¿verdad? Y 20 y más. Entonces, hay una economía, hermanos. Amén. ¿Estamos aquí? Termino diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. En conclusión, nuestra exploración de Deuteronomio 28 revela profundos principios espirituales y morales y sociales y económicos, y son verdaderos para nuestra vida hoy. Este capítulo de Deuteronomio 28 nos ofrece instantáneas vividas de bendición, hermanos, para nosotros como hijos de Dios en la obediencia, sirviendo de verdad como un análisis inclusive profético para nosotros en medio de este tiempo, en el viaje en el cual nosotros estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Dios ha prometido, Dios cumplirá. Usted será bendición para bendecir. Dígalo. 1, 2, 3. Yo seré bendición para bendecir. Otra vez, yo seré bendición para bendecir. Y eso es una decisión suya. Es una decisión mía. Porque si yo sé que Dios me ha capacitado, que Dios me ha dado dones espirituales, que Dios me ha dado aspectos, cosas bonitas, agradables, económicas, sociales, y yo lo doy, yo estoy bendiciendo al hermano. Yo soy bendición para bendecir. Vivamos en la obediencia y recordemos lo que Gálatas nos dice. No podemos, por favor, hermano, hermana y todos los que estamos aquí, nosotros necesitamos entender lo que el apóstol Pablo dice, que Dios no puede ser burlado. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, por la iglesia, por la palabra. Enséñanos más, Señor. Sabemos que hay más profundidades, sabemos que hay más riquezas de tesoros escondidos ahí en la Escritura. Revélanos a Cristo, así como aquellos hombres de fe, como el apóstol Pablo, para poder decir, yo tengo la mente de Cristo, para poder trascender, Señor. Enséñanos esas bendiciones, Señor, que están ahí, como tu palabra dice, cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes, Señor. Revélanos al Hijo a través de la palabra. Revélanos a Cristo, que Cristo no falte en nuestra devoción, en nuestro caminar, que Cristo revelado en nosotros
sea el que nos impulse por el Espíritu Santo, redarguyéndonos a ir al tiempo de oración, al tiempo de meditación de la palabra, estudio de la palabra, a un comportamiento adecuado, a un testimonio, Señor, con respecto a lo que eres tú, Señor. Al poder hacer las cosas que tú demandas, Señor, por amor que hagamos, no por sacrificio, porque no quieres sacrificio, quieres obediencia, Padre, porque la obediencia es la bendición más grande que el cristiano pueda tener, porque tú quieres obediencia, Padre, de tus hijos. La has querido desde el principio. Señor, haznos una iglesia obediente, una iglesia que se humilla, que se inclina, que ora, que clama, que nos amamos, Señor, que no juzgamos por juzgar a nadie, Señor, sino que realmente estamos prestos a escuchar de ti, a caminar en ti. Padre, bendice la vida de cada uno de las familias de esta iglesia. Bendice la vida, Señor, de los hermanos que puedan estar sufriendo en este momento alguna dolencia física, alguna parte. En el nombre de Jesús, por la vida de Carmencita, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que de ti venga, Padre, ese milagro, para que de ti venga, Señor, y tú operes de la forma en que tú quieras, sobrenaturalmente o naturalmente, a través también de los médicos que puedan definir, Señor, qué es lo que pudiera estar afectando. Igual para los que están enfermos, igual para los que están en cualquier necesidad en esta iglesia, Señor, suple conforme tu gran amor y tu gracia y tus riquezas de gloria. Y que nosotros seamos solícitos, anhelando, Señor, amarte, anhelando estudiar la palabra, anhelando, Señor, adorar en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.